El diablo cree en Dios. El diablo cree en Dios. Porque algunas personas dicen, no, el diablo no cree en Dios. No, el diablo sí cree en Dios porque él sabe quién lo hizo, él trabajó con Dios, vivió con Dios en el cielo. Entonces él sabe y conoce a Dios y sabe quién es Dios y conoce la palabra de Dios. Y como si usted lee el capítulo 1 de Job, va a darse cuenta que el diablo busca a Dios todos los días y llega hasta la puerta del cielo, como ya dijimos antes. Llega hasta la puerta del cielo, se arrodilla delante de Dios, tiembla delante de Dios, ve a Dios, oye a Dios, habla con Dios. Pero el hecho de que hable con Dios, de que crea en Dios, el hecho de que se arrodille delante de Dios, eso no le garantiza ni le da la oportunidad de entrar otra vez al cielo. Ya nunca más entrará porque ya está condenado al lago de fuego, porque desaprovechó las oportunidades que Dios le dio. Hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios. Sí, usted cree en Dios, pero usted no obedece a Dios. Entonces, si cree en Dios y no obedece a Dios, está haciendo exactamente lo que hace Luz Bella, exactamente lo que hace el diablo. Entonces, el creer en Dios no nos salva. El saber de que existe un Dios no nos salva. Lo que nos salva es que nosotros obedezcamos a Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo en San Mateo 7:21, dice, no todo el que dice Dios mío, entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo hará la voluntad de Dios? Si no lee la palabra de Dios. Entonces el mandamiento de Dios en Deuteronomio 6 al 8, al 9, es: lean esta palabra que yo les doy hoy, estos mandamientos que yo les doy hoy, la Torá que yo les doy, la leerán al levantarse, al mediodía y al acostarse. Y la enseñarán a vuestros hijos yendo por el camino, hablando con ellos mientras hacen algún trabajo, algún oficio, mientras hacen cualquier labor. Explíquenle, díganle de qué se trata la palabra de Dios y en qué consiste obedecer a Dios. Entonces, ese es el mandamiento de Dios, que debemos obedecer la palabra de Dios todos los días, que debemos vivirla. Pero Satanás cree en Dios, se sabe la Biblia de memoria, pero no la obedece, no obedece a Dios. Y por no obedecer a Dios, Satanás está condenado al lago de fuego. Ahora, bien, el lago de fuego. El lago de fuego es un sitio, es un lugar. Y en la Biblia dice la palabra de Dios en Zacarías que allí será echado Satanás. En Isaías, que allí será echado Satanás. Y dice que en el lago de fuego hay gusanos que nunca mueren. Y el Señor Jesucristo vuelve y lo repite 3 veces en los 3 evangelios. Entonces el Señor Jesucristo no iba a mentir, ni a engañar, ni a decir que había infierno cuando no lo había. Entonces, si usted lee en San Marcos capítulo 8, se va a dar cuenta de que hay un infierno, de que hay un lugar de tormento, de que hay un lugar de castigo. Algunas personas no creen en ese lugar de castigo. Dicen, ¿cómo un Dios tan bueno puede echar a unas personas al lago de fuego y al infierno? Pero sucede una de las cosas. Nosotros encontramos que todos los países tienen una cárcel. Hay cárcel para mujeres y hay cárcel para hombres. Hay cárcel para jóvenes y hay cárcel inclusive para niños. Aunque hay muchos países y muchas personas que dicen que a los niños no hay que castigarlos, que no sé qué, pero si un niño ha delinquido, ha matado a otra persona, ha cometido un delito, tiene que ir a la cárcel. Entonces, hay cárcel para niños, hay cárcel para jóvenes, hay cárcel para adultos. La cárcel existe. Algunas personas nunca han ido ni siquiera a visitar a una persona presa. Hay muchas personas y muchos niños, muchos jóvenes que creen que las cárceles no existen, pero hay cárceles. Y así usted nunca haya ido a verlas, así usted no haya estado allí, así usted no haya ido a visitar a nadie, sin embargo, eso no impide que exista la cárcel. Entonces, la palabra de Dios dice que hay un infierno. Y en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, dice que después de que Dios juzgue
a los hombres, a los seres humanos, por sus hechos, por sus palabras, por sus actitudes y por sus pensamientos, dice, el que no se encontró inscrito en la lista del libro de la vida, en la lista de los que van a entrar al cielo, dice, irá al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 del 11 en adelante. Entonces, no podemos ir a arrancar los versículos, cortar los versículos donde la Biblia habla del infierno. El infierno es un lugar real, es un lugar que existe. Y que usted crea o no cree en el infierno, irá a vivir allí por la eternidad. Pero si usted le pide perdón a Dios por sus errores, por sus pecados, si usted se arrepiente y acepta a Cristo como el Rey de su vida, como el único y suficiente Salvador de su vida, como el comandante de su vida, como el capitán de su vida, y le obedece, entonces, si usted obedece la palabra de Dios, si usted estudia la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, si usted obedece a Dios, entonces podrá entrar al reino de los cielos. Así que el diablo sabe que hay un infierno y que allí va a ir. Y él no quiere irse solo, sino quiere llevar toda la humanidad, todos los seres humanos, quiere llevarnos al infierno. Pero nosotros, cuando decidimos ser salvos, cuando decidimos ser hijos de Dios, cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Rey, comandante, Salvador y capitán, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, como nuestro único y suficiente Salvador, entonces somos librados del infierno. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que seguir la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios. Estimado amigo y amiga, hoy es el día de salvación, hoy es el día de que usted sea librado del infierno. Dice en Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 en adelante, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Entonces, terrible, porque el castigo de Satanás por haberse rebelado contra Dios es ir al lago de fuego. Allí dice que los gusanos son la cama de los condenados. Unos gusanos que nunca mueren, unos gusanos que torturan de día y de noche a las personas. Dice donde el fuego nunca se apaga, lo dice el Señor Jesucristo 3 veces en los 3 evangelios. Entonces, existe el infierno. Isaías habla del infierno en 2 oportunidades, en el capítulo 11 y en el capítulo 14 del libro de Isaías. Entonces nosotros tenemos que mirar a dónde queremos ir. Queremos ir a vivir al cielo de Dios, en calles de oro, caminos de oro, donde hay árboles, donde hay animales, donde hay flores, donde es algo hermoso, donde hay frutas, donde hay tantas maravillas, donde hay un edificio de diamante de 2.200 kilómetros de largo, ancho y alto, donde hay 8.000 millones de billones de apartamentos unipersonales. ¿Iremos a vivir allí? ¿Preferiremos ir a vivir allí o preferiremos ir al infierno? Estimado amigo, si hoy usted le pide perdón a Dios, se aparta de la maldad y empieza a vivir como Dios manda, acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, tendrá vida eterna, entrará al cielo, al reino de Dios y vivirá con Dios por toda la eternidad.